Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos. Empezar a entender que nosotros dependemos absolutamente de ese Dios. En primer lugar, dice, ¿cómo encontrar a Cristo? Dice, debemos ansiar algo mejor de lo que estamos experimentando actualmente. Así que Dios no puede obrar en nuestras vidas cuando nosotros tenemos una gran llenura. Hay una historia en la palabra de Dios donde había una mujer viuda que se acercó al profeta Eliseo diciéndole, mi esposo ha muerto y los acreedores han venido por mí, por mis hijos, y no tengo con qué pagarles. Y entonces el profeta Eliseo, esa historia en Segunda de Reyes 4, creo que es del 1 al 7, él le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, no tengo nada. Lo único, una vasija de aceite. Y entonces Eliseo le dice, ve y busca vasijas vacías y enciérrate en tu habitación con tus hijos y empieza a llenar esas vasijas. Esa historia me cautiva porque nos hace recordar que Dios no puede trabajar con nosotros como si estamos llenos. A veces estamos llenos de muchas cosas en las que no estamos en la misma sintonía del Espíritu de Dios. A veces ahí estamos llenos de amargura, de resentimientos, de vergüenza, de, de nuestra condición pecaminosa, que no sentimos la necesidad de Dios. Y es allí donde nos ponemos a analizar que mientras nosotros sentamos esa llenura, esa plenitud por nosotros mismos, el Señor no va a poder trabajar como aquellas vasijas vacías que estaba el profeta Isaías pidiéndole a aquella mujer. Si esa mujer no hubiera obedecido, posiblemente no hubiera visto lo maravilloso que Dios tenía para ella. Así que en el caso nuestro, lo primero que tenemos que tener es sentirnos en esa condición de necesidad, vacíos para que Cristo pueda llenarnos con el aceite de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, ansiemos tener la necesidad de algo más de lo que realmente ahorita sentimos tener. Hay que sentir y llegarnos a esa necesidad que tiene Cristo para trabajar en nuestras vidas. Así que, en primer lugar, ansiemos la necesidad de algo mejor. En segundo lugar, dice, debemos adquirir conocimiento del plan de salvación. Debemos reconocer que las condiciones de nuestra vida no terminan aquí, que hay algo más allá, que, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, debemos entender que hay algo más que nos espera y que Cristo, por su propia voluntad, quiso venir a esta tierra llena de pecado, llena de contaminación, y se renunció a sí mismo para poder convertirse en esa oportunidad de la salvación para usted y para mí. Y poder nosotros tener la dicha de poder aspirar a tener una vida eterna con Él. El plan de salvación fue diseñado para usted y para mí. No era para los ángeles, no era para Dios, no era para Jesús, era para nosotros. Y Él renuncia a sí mismo para que nosotros tengamos esta oportunidad. Entonces, lo segundo que hay que tener claro es que nosotros debemos de conocer que existe un plan de salvación para que nosotros anhelemos tener y alcanzarlo. Así que el tercer paso que debemos tener en necesidad para encontrar a Cristo es reconocer nuestra condición pecaminosa. Hermanos, esa alegoría que hacía cuando estamos
Si la viuda hubiera presentado vasijas llenas, ¿de qué hubieran podido llenar el Eliseo de ese aceite? No hubiera podido. Usted necesita estar vacío para poder estar lleno y poder que vea que el Señor desea llenar su vida de aquellos frutos del Espíritu que Él va a reflejar en nuestras vidas cuando empezamos a caminar en comunión con Él. Así que nosotros, el tercer paso es reconocer y renunciar de toda aquella contaminación del pecado que hemos tenido. Pero ¿acaso creemos que eso lo podemos hacer solos? Yo creo que no. Aquí el tema es empezar a depender absolutamente de Cristo, clamar por su Santo Espíritu para que nos convenza de nuestro pecado, de justicia y de juicio. A veces creemos que somos tan buenos que porque vamos a la iglesia y nos congregamos los sábados y que leemos su palabra, estamos exceptos de pecar. Pero recordemos que la palabra nos enseña que dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es reconocido como un pecado. Así que hermanos, ¿cuántas veces tenemos nuestras debilidades y caemos? Y si nosotros estamos seguros de que el Señor va a trabajar en nuestras vidas para poder transformar nuestra condición, así que podemos acercarnos a Él y entender que pecamos constantemente y reconocer que sí somos pecadores es el tercer paso para que nosotros nos podamos acercar a Cristo. El cuarto paso, y creo que este es el último, dice, es el más difícil, dice la lectura, es reconocer que no tenemos ninguna capacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Y es cierto, hermanos. A veces nosotros creemos que lo podemos hacer solos y no, indiscutiblemente que no. Aquí necesitamos una dependencia absoluta de Dios. Dice la lectura, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces es cuando puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Eso lo escribe la hermana White en el libro El deseo de toda la gente, es página 267. Así que el Señor no va a poder hacer nada para sanar al hombre hasta que, dice, convencido de nuestra debilidad, nos despojemos de toda nuestra suficiencia propia. Hermanos, es interesante porque a veces nos cuesta dar ese paso y debemos reconocer que por nosotros mismos no podemos cambiar nada. No podemos añadir siquiera, dice la palabra, un trazo para poder crecer y hacer crecer nuestros huesos. Tengo una amiga que contaba que ella siempre creyó que el papá no la quería porque ella era bajita y se sometió a una cirugía terriblemente dolorosa. Dice que estuvo casi un año en el hospital en Panamá, porque ella es panameña. En esa cirugía le estaban estirando los huesos o injertando huesos, no sé. Y pasó en ese proceso y aún cuando salió de todo eso, su papá seguía siendo igual de tosco y grosero con ella. Y entonces ella dijo, pero ¿y ahora? ¿Por qué mi papá sigue sin quererme? El señor era un poco militar y parece que por ahí andaba su situación. Ella percibía que era con ella, pero en realidad el problema era aún mayor, era él. Y a veces nosotros andamos buscando que nos quiera la persona equivocada.
A veces necesitamos entender que nuestro amor, nuestro refugio debe venir solamente de Cristo. Y Cristo, en la forma como fuimos creados y concebidos, así es como Él nos quiere. Pero lo único que Él pide es que lleguemos con un corazón lleno de necesidad, dependencia de Él. Así que, hermanos, en esta mañana quisiera llegar al versículo que también ayer Janina nos compartía, y es Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere que nos acerquemos. Le podemos llegar a encontrar cuando nos acercamos con un corazón dispuesto a recibirlo. Dice aquí el espíritu de profecía también, no podemos encontrar a Cristo hasta que lo busquemos de todo corazón, como si fuese, por así decirlo, una cuestión de vida y muerte. No podemos hacer eso hasta que renunciemos a nosotros mismos y a todos los otros recursos. Cuando nos demos cuenta de nuestra necesidad, la única cosa que podemos hacer es admitir nuestra incapacidad y pedir a Dios que asuma la dirección de nuestras vidas. Hermanos, hacemos un breve repaso de los 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder entender cómo vamos a encontrar a Cristo. El primero, ansiar algo mejor de lo que estamos experimentando actualmente. El segundo, adquirir conocimiento del plan de salvación. El tercero es reconocer nuestra condición pecaminosa. Y el cuarto, reconocer que no tenemos la capacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Que esta mañana podamos reflexionar en esas palabras. Que el Señor tome cuidado y control de esa necesidad que podamos expresarle para poder acercarnos ante Él. Y que así como dice Jeremías, podamos anhelarlo de todo nuestro corazón para poder tener esa llenura en estas vasijas vacías que nosotros somos. Vamos a orar. Bondadoso y gran Dios, Padre, damos toda honra y toda gloria en esta mañana. Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos que nos acerques, Señor, al trono de la gracia y que puedas, oh Dios, ayudarnos a entender con tu Santo Espíritu, Señor, que necesitamos de ti, Señor, que hemos venido pecando y acumulando, Señor, esa llenura en nuestros cuerpos, Señor, en nuestras mentes, creyendo que no tenemos necesidad de ti, Señor. Pero entendamos, Señor, entendemos que sí necesitamos de ti, oh Padre. Padre, necesitamos acercarnos a ti, pero con un corazón vacío, dispuesto delante de tu presencia para que tú llenes nuestras vidas, Señor, para que fluya de nosotros esos frutos del Espíritu, el gozo, la paz, Señor. Ayúdanos a entender que solo contigo seremos más que vencedores, que estamos en un proceso de transformación, oh Dios. Y pedimos, Padre, humildemente el perdón de nuestros pecados. Límpianos de nuestras iniquidades y concédenos tu bendición, oh Dios. Padre, gracias por este tiempo de reflexión. Por favor, toma control de este próximo sábado, Señor, y ayúdanos a prepararnos para recibirlo con tu santa unción, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien.